Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yara Ñe'e, estamos iniciando nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos reflexionando principalmente, queridos amigos, sobre la palabra de Dios desde el libro del Éxodo, en el capítulo 34. Todo lo que viene aquí como consecuencia en estos capítulos, desde el 32 nosotros sabemos muy bien lo que ha sucedido, ¿verdad? Que es la idolatría, que adoran al becerro de oro. En realidad, la idea principal que el autor sagrado nos está transmitiendo es el hecho de cambiar a Dios. Es decir, donde nosotros nos ponemos como centro. Estamos volviendo al Génesis, capítulo 1. Capítulo 1, ¿verdad? Sobre todo cuando rechazamos esa propia dignidad nuestra, el hecho de ser imagen y semejanza de Dios. Y después en el capítulo 3 principalmente, ¿verdad? Cuando nos está mostrando y nos está diciendo que nosotros preferimos ser como dioses, justamente. Es decir, y por supuesto, si nosotros hacemos nuestro camino así como nosotros queremos, nos olvidamos directamente de Dios, porque nosotros comenzamos a elaborar. Pero recuerden también aquí, y esto es lo que la Iglesia siempre en sus documentos, principalmente en el de Medellín, creo que es 1969, si no estoy equivocado, ustedes me tienen que ayudar. Entonces en este documento se había hablado también del pecado social principalmente, pecado social. Porque una vez nosotros podemos pensar, queridos hermanos, solamente yo y Dios, si él hace pecado, hace ñande yara, a mí nomás me perdona y listo, aquí solucionamos todo y ya está, y ya estoy otra vez restablecido. Sí, muy bien, pero ese es un elemento simplemente, porque nuestra religión, que proviene del judaísmo, es una religión comunitaria, es de pueblo verdaderamente, es con la gente. Ya es ahí de últimamente, ¿verdad? Incluso políticamente decimos, con la gente. Y entonces, si es verdaderamente con la gente, de ella acá que estás con la gente. Y aquí, imagínense que Aarón mismo que está al frente, este es el sacerdote, el que está al frente del pueblo, el que está al frente de este Atiguazú, de la eclesia, ¿verdad? Sin embargo, es el que se deja corromper. Y entonces, cuando Aarón se deja corromper, es decir, cuando la autoridad se deja corromper, el que tiene que ayudar, ¿verdad?, a que el pueblo pueda tomar un camino, ¿verdad?, y una decisión, y ser acompañado como un verdadero líder que acompaña a su pueblo, ciertamente, entonces, tuvimos toda esa debacle, ¿verdad?, en la que nosotros nos hemos encontrado y la que fuimos viendo. Fíjense cómo el pueblo ñanetantea siempre, ñanetantea. Y si nosotros no somos verdaderos líderes, si no somos verdadera gente que quiere el bien del pueblo, ciertamente cuando le dice así, fabrícanos un Dios que vaya delante de nosotros. Porque no sabemos qué le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos hizo salir de Egipto. Es decir, o sea, del pecado. Pero sin embargo nosotros insistimos, buscamos, y decimos, fabrícanos un Dios. Y fabrícanos un Dios significa todo lo que nosotros podemos fabricar para alejarnos de Dios y para alejarnos de nuestra comunidad, de nuestros hermanos, quiere decir eso. Y esto es lo peligroso, ¿verdad? Y esto es lo que el autor sagrado nos quiere hacer reflexionar. Nosotros estamos ya, pero siempre viene como consecuencia todo lo demás, por eso que insisto, desde el 32 en adelante cambia todo el panorama de lo que fuimos hablando hasta hace poco, ¿verdad? En que Dios estaba súper enamorado de su pueblo, le ama muchísimo a Moisés,
le quiere, le llama, él está hablando con él, pero después, por ese amor que siente por su pueblo, entonces dice, ¿sabes qué, Moisés? Ahora yo ya no quisiera más hablar simplemente contigo. Ya cara a cara a ver, da el andendiente la sea. Yo quiero que el pueblo verdaderamente me conozca, yo quiero estar al lado del pueblo, al lado de la gente, ¿verdad? El Dios de la gente, y el que está verdaderamente cerca de su pueblo. Y entonces le dice, yo por eso quiero que vos ahora me construyas en medio del campamento, en medio del pueblo, para que el pueblo verdaderamente entienda que yo les amo y que yo les quiero, y les quiero dar dignidad de vida. Quiero que el pueblo sea feliz. No quiero que vivan en la pobreza, en la ignorancia, etc. Y no quiero simplemente que vengan mediadores, ¿verdad? Yo te quiero mucho, Moisés, pero te quiero también jubilar a vos de cierta manera. Entonces, si te digo ya pota y dice, oye, y por eso me vas a construir el templo, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la teología por la que nos estaba llevando, ¿verdad? El libro del Éxodo. Es una teología magnífica, fenomenal. Es la teología del pueblo, es la teología, ¿verdad?, de una relación de Dios con la gente. Es la teología de una relación y de un caminar juntos, ¿verdad? Donde existen también líderes, ¿verdad?, que llevan adelante todo lo que el Señor quiere y todo lo que el Señor está pidiendo después de conversar con su pueblo. Lastimosamente, ahí en el pecado, en el 32, nos mostró que Aarón, de ese enamoramiento tan grande, después vimos cómo el Señor se enoja, cómo el Señor entra en ira, cómo el Señor entonces dice, esto no puede ser, ¿cómo es que ustedes tienen tanta riqueza, tienen tantas cualidades? Yo ya les di todo, les puse en su mano, les puse en su vida, ustedes son inteligentes, ustedes son libres, ustedes tienen fuerza de voluntad, tienen capacidad de amar. ¿Y cómo es que ustedes no pueden salir adelante? ¿Cómo es que ustedes están en esa situación? Entonces Dios habla fuertemente, ¿verdad?, al pueblo y le está llamando de nuevo a una reacción. Y por eso decíamos anteriormente, la semana pasada, ¿verdad?, en los últimos cursos que estábamos hablando, que Dios se vuelve a presentar, ¿verdad?, después del castigo por la intercesión de Moisés, que insiste, que busca, que le llama a Dios. No puede ser así, vos sos un Dios misericordioso, ahora perdonan, perdonamos. Ay, no. A mí también, le dice él, que se siente tan amigo de Dios y le está queriendo medio sobornar también a Dios, y le dice, y si no es así, si no nos vas a perdonar, no le vas a perdonar a este pueblo que es cabeza dura. A mí también borrame de tu lista. Dios, sin embargo, se mantiene un poco duro, ¿verdad? Le hace un estatus que estate quieto, un estate quieto a Moisés, y le dice, no, mira que la misericordia y la clemencia son atributos míos y características mías. Soy yo el que va a poner orden y disciplina. Y después aquí entonces él mismo se presentó qué clase de Dios es: compasivo, bondadoso, lento para enojarse, pródigo en amor y fidelidad. Pero ¿sabes qué? Pero soy también exigente. Les pongo también límites para que ustedes verdaderamente puedan crecer, porque yo quiero el bien de ustedes, no quiero el mal de ustedes. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñandillarañe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñandillarañe. Fundación Ñandillarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandillarañe. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del Padre Luis Asano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Día miércoles 21 de agosto, 19 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna. Padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñandillarañe. Seguimos, queridos hermanos, con Ñandillarañe. Estamos en nuestro curso bíblico de todos los días, reflexionando uno de los pasajes más hermosos de la Biblia, sobre todo que nos toca, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Hoy, ¿qué veña de me lleva? Porque esta es, mejor dicho, la situación en la que nos encontramos nosotros. Esta es la situación ante la cual cada uno de nosotros tiene que tomar parte y tiene que decir, ¿dónde me encuentro? O me encuentro con el Señor o no respondo a lo que el Señor me está pidiendo. Justamente cuando hay esa intervención famosa, porque Moisés después vuelve a tomar el liderazgo, ya que Aarón se dejó sobornar. Entonces, ante esa situación, el que tenía que llevar adelante, cuando Dios le informa todo a Moisés, Moisés viene, habla con Aarón, ñembo y te Aarón. Tiene así algunas intervenciones que le dice a Aarón, pero así, con una desfachatez, como diciendo, no se interesa Guasui.
se interesa guasuila oiko acue, más o menos pea las ellas reveina. Y entonces Moisés ciertamente también no sabe qué hacer, ¿verdad?, con su propio hermano. Y entonces él de nuevo tiene que tomar el liderazgo, porque el liderazgo es muy importante siempre dentro de una tehuasú, ¿verdad? Siempre dentro de una comunidad hay que ser claro y tienen que haber líderes que lleven adelante de acuerdo a lo que el Señor está pidiendo. Entonces, atención, siempre tienen que haber líderes. Es por eso que el Papa, no sé si ustedes suelen escuchar, ¿verdad?, dice, ustedes, tienen que meterse en política, dice. ¿Por qué dice que el cristiano tiene que meterse en política? Y aquí está la base. El liderazgo es muy importante, pero un liderazgo positivo. Liderazgo, o si no, mira a dónde los que se dejan sobornar, ¿verdad? Mira, hay líder. Estos no son líderes porque al final y se dejan sobornar. O sea, caen bajo la pecunia, el oro, caen ante las ofertas y entonces mira por dónde le llevan al pueblo, ¿verdad? Le llevan por el camino del mal. Y entonces empobrecen, ¿verdad? Empobrecen a la comunidad. Nosotros hoy en día, ustedes tienen que traducir esto, ¿verdad? Lo que la Biblia está diciendo es para nosotros hoy, ¿eh? Para nosotros hoy. A mí la mañana mira un poco lo que les pasó, mira cómo fue Moisés, mira cómo fue Aarón que se dejó sobornar, etc. Pero ñandera ella mañana con la sopa lleva ese oína lleva que corrupto ¿verdad? Porque esto nos habla hoy a nosotros y entonces le va diciendo, ¿verdad? Le va a hacer en ese ping-pong, le hace reflexionar. La palabra de Dios es para reflexionar profundamente, ¿verdad? Y después dar, no es que te va a blanquear nomás, ¿eh? Como muchas sectas te va aquí, sí, vení nomás aquí, todo tranquilo, aquí todo se acepta, todo se acepta. Entonces te hago un blanqueo, pintura nueva, etcétera, pero peaco y pirecuente, pero por dentro tu motor está podrido. O lo que dice Jesús, ¿verdad? Como sepulcro blanqueado, hermoso. Tengo mi recoleta de mañana y por una forma algo, hay algunos que son espectaculares, de ese estilo italiano, ¿verdad? Espectacular, mausoleos. De mañana, yo alguna vez me quedo así embobado de la arquitectura, ¿verdad? Ni se lo van a ahí, veis la hiponaitería, y vos te das cuenta que por dentro, ¿qué hay? Hueso y nada más que ceniza, ¿verdad? De los que ya hace mucho que fallecieron. Y de esos que fallecieron recién, y bueno, sabemos que es podredumbre, dice el Evangelio, podredumbre, muertos, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, estos detalles nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Por eso es que Dios aquí se vuelve a presentar y dice, mira que yo soy muy bueno. Añe presentádame, esta vez me más yo soy bondadoso, soy compasivo, soy lento para enojarme, soy pródigo en amor y fidelidad, todo eso, sin ningún problema. Mantengo mi amor a lo largo de 1000 generaciones. Perdono la culpa, la rebeldía. Perdono la rebeldía, el pecado. Sin embargo, Ana Bebeina, aquí cuando entra siempre en la Biblia el adversativo, sin embargo, ve, dicen ellos, la vav del hebreo, la imbareteina, la inonde, pero, sin embargo, entonces Pepe ya un bollere mande la tortilla no imagina Pepe que acá me que y para reflexionar y para ver y para decir qué ahora el Señor me va a decir o me baitese la caramelo a ver y peitese y por entebio ñande yara y bueno y terei, pero sin embargo no les dejo, dice, impunes. Eso es lo que estuvimos reflexionando, ¿verdad?, anteriormente. El Señor es bueno y compasivo, pero nos pone límites. El Señor quiere que verdaderamente nosotros, esto es educativo entonces, Dios es un gran pastor, conduce a las ovejas, le muestra el camino. Cuando una oveja se descarría, ¿qué hace? Va y le busca y le mete en el camino. Apeangoina, añandé continuamente ya de aquí para allá, ya piparei. Y entonces, ante esa situación, Dios nos va conduciendo, esa es su pedagogía. Nos agarra de la manito y nos lleva hacia el buen camino. Nos habla continuamente, nos llega aquí a la conciencia, o tiene que llegarnos a la conciencia. Algunos ya estamos todos, ya también, ya vivimos sin conciencia parece, ¿verdad? O sea, todo es igual para nosotros, seguimos de la misma manera. Y bueno, pero hay que seguir insistiendo porque el Señor es así. El Señor no se cansa, el Señor vuelve a insistir, vuelve a golpear la puerta
vuelve a tocarnos. Y cuando llega verdaderamente al corazón, cuando nosotros le abrimos esa puerta nuestra del corazón, ciertamente que el Señor a pepe ariré. Entonces, hoy qué iré, entonces ya diga, tú me llevas en día, ya entendé, allí cuami, allí bamba, y va peñando yara, y se hinayande. Y ese es el camino, queridos hermanos, que tenemos que hacer juntos. Y ahora viene ese otro elemento, ¿verdad?, que vamos a reflexionar y que vamos a ver un poco. ¿Cuál es la reacción verdaderamente que tenemos de parte de Moisés cuando el Señor dice, pero, sin embargo, no los dejo impunes, sino que castigo verdaderamente de la culpa? Y fíjense que dice la culpa de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Tanto tiempo, sos rencoroso, digo, Dios, más o menos podemos preguntar. No, el autor sagrado con eso nos está mostrando y nos está diciendo con este género literario que nuestro pecado es un pecado verdaderamente garrafal, terrible, terrible. Es entonces un llamado a la conciencia, es un llamado a nosotros que nos está llamando para que nos demos cuenta y claro, pero fíjense en qué es lo que hicimos o qué es lo que hizo aquí el pueblo. Le cambió a Dios, agarró a Dios, pum, le tiró al basurero y ahora entonces ñamoita a otro Dios que vaya delante de nosotros y haga lo que nosotros queremos. Vea que la pecado, a pegar con la ñande yara de ina, tanto y pucujina la puedo perdonar, belleza guana, de mañague. Bueno, queridos hermanos, volvemos enseguida con más ñande yara ñe. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñandi Yarañe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñandi Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñandi Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandi Yarañe. Conferencia Jesús y la comunicación moderna.
a cargo del Padre Luis Sassano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Día miércoles, 21 de agosto, 19 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna. Padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñandeyara Ñe'ẽ. Seguimos con Ñandeyara Ñe'ẽ. Estamos reflexionando sobre uno de los capítulos, decíamos, más importantes de la Biblia, sobre todo en esta revelación de Dios, cómo se da a conocer. Ciertamente que toda la Biblia es tan importante porque cada acontecimiento que nosotros leemos, cada fragmento que encontramos aquí de una historia, de un pueblo, de unas personas que tuvieron una relación tan profunda y tan cercana con el Señor, hoy nos habla también a nosotros, ¿verdad? Nos hace llegar ese mismo mensaje para que nosotros podamos entender que Dios se manifiesta en nuestra historia, Dios se manifiesta en nuestra vida. No tenemos que estar siempre, como dice Hechos de los Apóstoles, simplemente mirando al cielo, esperando que baje todo desde arriba y que Dios haga por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Sino que la acción de Dios se manifiesta y se tiene que realizar a través de nuestras manos, a través de nuestras palabras, a través de lo que nosotros decimos y hacemos llegar la bondad, el amor, la misericordia, la clemencia de Dios para todos los demás, ¿verdad? Entonces Dios, eso significa historia de salvación. Ñandeyara, oye, cuacá, Ñandeyara, entonces, oye, revela, Ñande, se manifiesta a través de nosotros mismos, a través de nuestra propia historia, de nuestro propio camino. Bueno, queríamos entrar en este versículo 8 del capítulo 34. Dice, Moisés cayó de rodillas y se postró y dijo, si en verdad me has brindado tu amistad, dígnate, Señor, ir en medio de nosotros. En verdad que este es un pueblo obstinado, pero perdona nuestra culpa y nuestro pecado y conviértenos en tu heredad. Aquí entonces volvemos a lo elemental de lo que Moisés él quiere volver entonces a esta reconciliación. Dios le está jugando y le está diciendo, yo quiero la relación, vos sos mi amigo, vos. Nosotros vamos a seguir siempre siendo amigos, nosotros. El pueblo, que imita por todo lo que hizo, esto yo no soporto y no aguanto. Y claro, porque le rechazó luego, o sea, le dejó de lado, o sea, yo como que no puedo entrar si es que el pueblo no me quiere, si es que dentro de esa libertad, ¿verdad? Porque el hombre pues es libre. Si nosotros a Dios le dejamos de lado, en realidad Dios no puede forzar nuestra puerta, echar toda nuestra puerta para entrar. No, a ver, yo tengo que ser el Dios y yo tengo que estar aquí. No, nosotros le abrimos la puerta a Dios. Y eso es lo que está queriendo mostrar, ¿verdad? Aquí el autor sagrado. Es como que Dios le quiere hacer entender a Moisés, mira, vos me abrís tu puerta y tu corazón. Nosotros somos amigos, el reá quiere decir eso, ¿verdad? El amigo. Pero el problema es que a pesar de que vos me estás pidiendo que este pueblo sea mi amigo, o sea que yo vuelva a tomarlo como mi propia herencia, mi heredad, este pueblo, yo no puedo forzar, porque yo les creo a ustedes libres. Si ustedes en su libertad están optando ir detrás de otros dioses, si en tu libertad vos entonces estás yendo detrás del dinero, del poder, de la corrupción, del empobrecimiento de tu pueblo, de tu gente, esta es tu libertad, esta es la libertad de cada uno. Si vos no le pones límites, ¿verdad?, a tu propia familia, a tus propios hijos, etc., yo no puedo forzar, yo no te puedo forzar, mi hijo, porque yo te creé libre. Mira un poquitito cómo Dios respeta tanto a su propia criatura, nos respeta a cada uno de nosotros, que nosotros somos libres en nuestras decisiones. Nadie puede ir a forzarte. Dios no es como un dictador, y aunque sea luego un dictador, si vos no asumís, si vos libremente no estás haciendo una opción, ciertamente que nunca vas a estar adherido. Ese es el creer.
Creer que decir que taja tajaisha, entonces le embollaje se han de poiveju. Que taja tajango la ollanon de bebé ya o pues tamaina siri beangua. Bueno, pero esa es la adhesión libre, ¿verdad? Nuestra. Es lo que el Señor le está pidiendo y le está queriendo hacer entender a Moisés, ¿verdad? Y le está diciendo, el pueblo es libre. Ustedes son libres. Yo contigo no hay ningún problema porque vos veo que sos una persona abierta, una persona que me amás, que me querés, que me escuchás. Pero este pueblo es obstinado. Y la palabra obstinado. Acá está. No enducéis. Dejando de yacei. Va este hoy. La sea. Entonces, ya me cambió luego. Me cambió. Entonces, ¿cómo querés que haga Moisés? Pero él vuelve a insistir. Él vuelve a insistir como diciendo, mirá que cuando yo puse la carpa del encuentro ahí, está bien, vos estuviste ahí al costadito, yo también fui observando, yo veía que el pueblo se levantaba, miraba, se arrepintió, se dio cuenta de que hizo mal. Aquí pues está el camino, entonces se dan cuenta, querido hermano, que es muy importante la palabra de Dios que nos haga entender lo que dice la Biblia en la verdad de su interpretación, ¿verdad? Y entonces uno puede entender que es un llamado a una conversión verdadera, ¿verdad? Apeango dice la metanoia, lleva griego meta, una meta, nous, conocimiento, mentalidad. Entonces, ya llega ñandeyara auto, peñandera pella esa pona eva peñandeyara hipotagina ñandejewi, ¿verdad? Entonces, es una verdadera conversión. Y eso es lo que Moisés le está diciendo. Checo a esa kurimba eva ya pojamba esa va o pun a o maña oñembo en síntesis. Y bueno, Señor, ahora yo doy mi palabra, yo estoy aquí, soy intercesor y te pido, por favor. Y entonces mira un poco la actitud de Moisés, siempre este líder, cómo se nos presenta Moisés, es espectacular. Después en un momento decían, luego no hay ni habrá y hoy alguien que nazca, que sea como Moisés, dice luego la Biblia después más adelante. No hubo ni habrá y hoy, no hay ni habrá alguien que sea como Moisés. ¿Qué hace Moisés ahora? Cayó de rodillas, se postró ante el Señor. Qué pucha, es cuando le coy nada que no tiene vela en el entierro, ya hay de verdad, porque él estaba bien, él estaba ahí, incluso estaba disfrutando de la presencia de Dios. Estaban escribiendo las normas, las reglas, los mandamientos, ¿verdad? Y entonces dijo aquí, vuelve a poner de nuevo en juicio todo lo que él es. Si en verdad me has brindado tu amistad, Señor, siendo mi nañana, debe ser a Juñán de Yara. Dígnate entonces en medio de nosotros. Qué lindo, queridos hermanos. Es lo que Juan en el capítulo 21 después repite, ¿verdad? Y pone en boca de Jesús. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, ¿viste? Entonces, pero aquí cambia la tortilla, es al revés. Y en la medida que nosotros amamos verdaderamente, después nosotros sabemos qué vamos a hacer. Y por eso es que Moisés le pone de nuevo delante. Ya debe ser verdaderamente. Por eso es que yo estoy aquí. Es verdad que este es un pueblo, Señor, obstinado. Sí te amo, Moisés, te amo, te quiero. Debo ser amigo, Señor. Y entonces, Señor, te digo que este es un pueblo obstinado. Pero perdona, Nina, perdona. Y ahora vuelve a decir, nuestra culpa. Él se incluye dentro de la situación del pueblo, a pesar de que él no era pecador en ese momento. Perdona nuestra culpa y nuestro pecado y conviértenos en tu herencia. Volvemos enseguida con más ñande yarañe.
Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto, desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñandillarañe'e, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñandillarañe'e. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del Padre Luis Asano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Día miércoles 21 de agosto, 19 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna. Padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñandillarañe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñandillarañe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandillarañe'e. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Y en esta oportunidad nos visitan los de la comunidad Canción Nueva. Es una comunidad que yo conozco muy bien del Brasil, Canção Nova se llama. Más de 4 años estuve por allí, también en Cachoeira Paulista, cuando vivía en Lorena, cuando estudiaba allá.
en la parte de la filosofía. Bueno, así entonces les recibimos y vamos a conversar con ellos, vamos a conocer la espiritualidad y sobre todo para ustedes, queridos padres, queridos jóvenes que están viendo este programa, para entusiasmarse un poco con este carisma tan hermoso que nos presenta esta comunidad. Buenas tardes, ¿cómo están, queridos jóvenes? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bueno, muy bien. Bienvenidos al programa Jóvenes para los Jóvenes. Bueno, y vamos a iniciar primero, como siempre, presentándose, ¿verdad? Vamos a comenzar con la derecha, ya que ustedes tienen el micrófono. Digan quiénes son y sobre todo qué están haciendo. Bueno, buenas tardes, padre. Mi nombre es Marlene Duarte. Soy responsable de misión de la comunidad Canción Nueva aquí en Paraguay. Y soy de la ciudad de San Lorenzo y trabajamos con todos los jóvenes que ya se van a presentar aquí. ¿Y qué estás haciendo actualmente, Marlene? Actualmente soy docente. Docente. Soy profesora de religión, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, comunico la experiencia personal de Jesús en la vida de las personas. Qué espectacular. Muy bien, vamos a ver a tu compañero que está a tu lado. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, padre? Yo soy Jesús Mesa, tengo 28 años, soy miembro del grupo de amigos de la comunidad Canción Nueva. Soy psicólogo clínico, también soy docente, acá tengo mi colega que es Marlene también. Soy también docente de religión. También estoy trabajando en la facultad, ahí en la UNA. Y actualmente estoy ya hace 2 años caminando en la comunidad Canción Nueva. Bueno, después nos vas a explicar eso de amigos. Pues en Guanabé pues lentos, Ginés, eso de amigos. Nosotros éramos enemigos nomás. Muy bien. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Mi nombre es Trinidad Duarte, soy del equipo de coordinación del grupo de amigos Canción Nueva. Tengo 30 años, soy comunicadora y soy la editora actualmente de la revista Tupaciñé. ¿Tupaciñé? ¿En serio? ¿Vos escribías? Sí, claro. Yo escribía, después me dijeron, Ñemosé, Tupaciñé. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Ustedes son parientes, Duarte, o no? No. Solo apellido nomás. Sí, ni vecino ni pariente. No. Somos hermanos. Hermana, mucho más que eso. El carisma nos unió. Qué Así bien, mismo, sí. padre. Bueno, muy bien. ¿Y aquí? Buenas tardes, padre. Buenas tardes a toda la teleaudiencia. Soy Luz Torres, soy consagrada de la comunidad Canción Nueva. Soy pedagoga, pero trabajo actualmente en la Anunciatura Apostólica. Soy secretaria administrativa de ese lugar. Qué grande personalidad. Ya le con el nuncio, con algún país por ahí, ¿verdad? Bueno, gracias. ¿El tuyo? Buenas tardes, padre. Buenas tardes a todos. Yo soy María Belén, tengo 28 años. Me recibí en la profesión de contadora pública. Vivo en la ciudad de Luque. Y soy miembro del grupo de amigos Canción Nueva. Mira, Boche, Luque siempre en todas partes, ¿eh? Los luqueños, en todos los programas casi tengo algún luqueño por aquí. Qué bien, te felicito. Bueno. Muy buenas tardes, padre, y también a toda la teleaudiencia. Mi nombre es Shirley Insaurralde. Yo tengo 27 años, soy estudiante de fonoaudiología y actualmente estoy trabajando de apoyo escolar. Yo también soy de Luque. Ya, pero entonces somos parientes. ¿Insaurralde? Insaurralde. Yo soy Cabaña Insaurralde. Esa área Ojave, pariente Manteori. Siempre yo más adelante pariente. Bueno, después vamos a ver un poco los árboles genealógicos ahí, ¿verdad? Sí. Mira qué interesante. Bueno, así entonces estamos recibiendo a estos jóvenes que quieren presentarnos y sobre todo nosotros que queremos conocer. Siempre dentro de los tantos carismas, ¿verdad?, que nos ofrece la iglesia. Estos carismas tan lindos donde nosotros podemos siempre dar un granito de arena para la construcción del reino. Lo más importante. Yo les estaba diciendo que cuando estaba en el Brasil, 86, 87, 88, he conocido los inicios de esta comunidad. Bueno, a ver, si nos explicas un poco, a ver, ¿qué es la comunidad Canción Nueva? La comunidad Canción Nueva es una comunidad de diferentes estados de vida que lleva la experiencia personal de Jesucristo en la eficacia del Espíritu Santo. ¿Por qué diferentes estados de vida? Porque es una comunidad que nuclea a jóvenes, como lo que estás viendo aquí, Sí. a matrimonios también, que somos miembros de la comunidad, a sacerdotes, a celibatarios, celibatarias, también nuclea a solteros, a todos los estados de vida, para llevar la experiencia personal, el encuentro personal con Jesús en la eficacia del Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión es evangelizar, transmitir esa experiencia. Y bueno, vos, padre, estabas hablando que conociste la comunidad Canción Nueva en su sede madre. La sede madre queda en la ciudad de Cachoeira Paulista, estado de San Pablo, en Brasil, y nuestra comunidad se inició
con el fundador, el Monseñor Jonas David, en el año ya 78. Pero desde el 1976 ya se fueron generando esas primeras semillas del carisma en esa misión que el fundador, que era sacerdote salesiano, ya fue trabajando con los jóvenes, ya fue evangelizando a los jóvenes, y en ese año del 76, en ese entonces, el Papa Pablo VI había quitado una encíclica, Evangelii Nuntianti, que hablaba de que había que reevangelizar a los bautizados. Y el obispo, mejor dicho, de su ciudad en Lorena, le había dicho: comenzá, padre, con los jóvenes, porque con los jóvenes es más fácil poner en práctica este documento del Papa. Y ahí, en esa inspiración y orden también de su obispo, fue ya gestándose, naciendo la comunidad Canción Nueva, sin que el mismo padre Jonas hubiese dimensionado lo que Dios le iba a pedir en estos más de 40 años que tiene ya de camino la comunidad Canción Nueva, padre. Bueno, iremos entonces presentando y conociendo más de este carisma tan interesante. El padre Jonas David era salesiano, como dijo, recién estaba encargado cuando eso la pastoral juvenil, ¿verdad? Y después, por la gracia del Espíritu Santo, como lo va llamando, y todo lo que tenemos ahora, una gran comunidad con este carisma tan lindo dentro de la iglesia. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del padre Luis Sassano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Día miércoles, 21 de agosto, 19 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñande Yarañe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas.
Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandi Yarañe. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandi Yarañe. Estamos reflexionando este capítulo maravilloso, espectacular diría yo, del capítulo 34 del Éxodo, de este libro que nos hace entender un camino, ¿verdad? Porque éxodo, salir, caminar, ir hacia, salir de una situación, pasar a otra situación. Entonces aquí pasamos de una situación bastante difícil porque el pueblo pecó y ese pecado, ¿verdad?, del pueblo es el haber rechazado un que venían de Yaran y Cuasimba, venían de Yaraguis, entonces con Anga y para la Yapota para recuperar, dice Moisés, porque él se está presentando como el mediador. Y aquí decíamos recién que Moisés, cuando escucha todo lo que Dios le dijo, cómo Dios se está presentando, le dice que Él verdaderamente es un Dios compasivo, que es un Dios bondadoso, que es un Dios clemente, lento y para enojarse, pródigo en amor y fidelidad. Entonces todos estos detalles, ¿verdad?, que Él está haciendo, que mantiene su amor a lo largo de 1000 generaciones, todo esto entonces Él comienza a mirar un poco y después al final le pone, ¿verdad?, las condiciones. Pero, sin embargo, atención, yo tampoco no dejo impune, ¿verdad?, porque quiero poner los límites y quiero que ustedes verdaderamente asuman su responsabilidad, quiero que crezcan bien, ustedes son criaturas y tienen que entender este camino que yo les estoy proponiendo, ¿verdad? Bueno, terminó todo esto y aquí Moisés ¿verdad? Y entonces por eso después le dice, nos cuenta, ¿verdad?, el autor sagrado, Moisés cayó de rodillas y se postró ante el Señor. Estas dos actitudes son muy interesantes, queridos hermanos, que nosotros entendamos para nuestra propia vida, ciertamente, ¿verdad? No para mirar lo que hizo Moisés, ¿eh? Estos son géneros literarios muy importantes para nosotros, ¿verdad?, que nosotros podemos ver y que nosotros podemos entender, ¿verdad?, lo que está diciendo. Entonces, si te está diciendo cayó de rodillas y se postró, ¿verdad?, quiere decir que Él entiende, que Él sabe que somos nada verdaderamente. Él ya está haciendo lo que el pueblo tendrá que hacer. O Él es el primero, ¿viste? El líder, el verdadero líder. Es el que comienza a vivir primero lo que después va a procurar enseñar y ofrecer al pueblo, ¿verdad? Porque el pueblo, ¿qué es lo que va a hacer? Y lo que el pueblo va a hacer es vivir esto mismo, esto de ponerse en los mandamientos del Señor, tenerlo como centro, acompañarlo, sentirlo verdaderamente presente al Señor. Y entonces por eso que Moisés es el primero que hace, caer de rodillas y postrarse. Son justamente, porque hay 4 posiciones, en otra oportunidad nosotros habíamos hablado, ¿verdad?, de las posiciones que encontramos en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Hay 4. Uno es el estar de pie, ¿verdad? El estar de pie es el que está atento, el soldado, el vigilante, entonces, oye, esa peaina o mañana, ¿viste? El vigilante, el que está en la atalaya mirando allá, el centinela, va bebiendo cañez y ya, porque está cuidando, ¿verdad? Es el que está de pie, el que se pone en camino, el que va a luchar. Después está el que está sentado, ¿verdad? El que está sentado es el maestro. El maestro siempre se sienta, Jesús sube, dice, allá a la montaña en el Sinaí y se sienta. Después da su cátedra, de ahí viene catedrático. El catedrático viene de su cátedra, de la mesa, ¿verdad?, que tiene allí su cátedra. Y desde ahí el catedrático enseña, omboé. Y esa es la otra actitud entonces, o mejor la característica, ¿verdad?, de un catedrático, del que enseña. Jesús es un catedrático, quiere decir que te va a dar las leyes, te va a enseñar qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir.
los dos elementos que nos interesan, ¿verdad? El hecho de caer de rodillas y luego el postrarse. Dos cosas muy importantes. El postrarse podemos decir también que es el acostarse, el estar acostado, ¿verdad? En nave comienzo diciendo esto del caer de rodillas, que también en el Evangelio encontramos muchísimo. Lleva o la hacía o la endemoniado mismo viene y se postra ante Jesús de rodillas, ¿verdad? Se arrodilla ante el Señor. O los endemoniados se postran también ante el Señor incluso, ¿verdad? Es una actitud muy interesante, pero que nos quiere enseñar algo. El que se arrodilla es el que está en súplica. Oñe pomoí, venían de Yarare, donde oñe pomoí, ¿verdad? Es la súplica, es el pedir, Señor, ¿verdad? Ñatendemina xereje, esa mina pe aikote, vengo de rejina, upeare huila, yujina, añesuga, ¿verdad? Ese es el suplicante. Esa es la persona, ¿verdad?, que entiende que no somos dioses. Esa es la persona que no es orgullosa. Porque oíngola y yo orgullosa, no es un seiva, que está ahí solamente paradito y que no es un sei. ¿Y por qué? Porque tiene por dentro algo, algo que hay que curar interiormente. El que se arrodilla y se pone ante el Señor, ¿verdad? Y después el postrar, que está muy unido. El postrar quiere decir justamente el humus. De ahí viene la palabra humildad, humus, te haces humo, te haces polvo, te haces tierra, te haces parte, ¿verdad? Y ese para nosotros es una simbología fenomenal para entender cuál tiene que ser la actitud del seguidor del Señor, ¿verdad? Del cristiano. Peoñe moía peñan de yarare nondebe lleva oñesú, oyerure, oñe pomoí, es la súplica, la voz suplicante. Y por otra parte, decíamos el que se postra. Oñe no beber, oye a beber, entonces se añan de Yara. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? A ver, díganme, todo lo que estamos ahora mirando este programa, reflexionando este programa, dentro de 100 años, ¿quién va a estar de nosotros dentro de 100 años? Dentro de 100 años. Hoy Moisés tiene 120 años. Mi tabea ven mi la icatula, hoy cobeñan de Jehuía lleva. Pero normalmente, o ponerle, exagerarle más todavía, dentro de 200 años. ¿Quién va a estar aquí dentro de 200 años? De todos nosotros que estamos aquí. Todo lo que estamos escuchando, estamos reflexionando, estamos mirando la palabra de Dios. Nuestra vida es un soplo, dice la palabra de Dios, el eclesiástico, ¿verdad? Y bueno, queridos amigos, queridos hermanos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Pedimos que la gracia de Dios siempre nos acompañe, nos fortalezca y sobre todo también en este camino podamos, mirando la figura de Moisés, mirando también la situación, ¿verdad?, del pueblo, nosotros podamos entender que tenemos que hacer un camino juntos como comunidad. No somos dioses, no somos 100%, pero tenemos que saber escuchar también a nuestros líderes para que nos puedan indicar ese camino, para que podamos salir del lodo, del barro en que podemos encontrarnos, que es el pecado, pero sobre todo mirando en lo más importante, la dignidad del hombre, el ser hijos de Dios. Y así nos despedimos y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos próximamente con más Ñande Yara Ñe. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por